Saludos y bendiciones, buenísimas, bendecidas y prosperadas tarde-noche en este núcleo número 17 que teníamos varios días que no veíamos clase, un mes nada más, pero pareciera como mucho tiempo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, aquí estamos para continuar con la materia que hemos estado desarrollando. Hoy nos toca concluir la materia de conflicto entre dos reinos, lo mal llamado guerra espiritual. Creo que en la primera clase les demostré que no hay tal cosa como guerra espiritual. Ustedes en la socialización pues lo van a demostrar al que le toque ese punto. Definir entre los términos polemos y el otro que se me escapa, que muestran en la realidad que no hay tal cosa como guerra espiritual, sino que hay un conflicto entre los dos reinos. Bueno, hablando de conflicto y hablando de armas, nos toca hoy ver la clase número 13, que está en la página 49 en mi guía, y vamos a el tópico del arma número 8. En esta, la palabra como espada. Oiga bien la expresión, la palabra como espada. La base bíblica es Efesios 6, 17. Para presentar con precisión lo que indica la fuerza y el poder que emana o se desata de la espada del espíritu, debo explicar desde el punto etimológico el significado del término palabra. Hay tres términos utilizados en el griego para hacer referencia a la palabra. Uno de ellos es logos, tiene que ver con la palabra escrita de Dios o cualquier palabra, con los registros del pensamiento de Dios, en este caso hablando de la Biblia, con lo que está plasmado en revelación, es decir, lo que se escribió, que está plasmado en revelación en el texto sagrado. Eso se le llama logos, sencillamente el escrito. Logión tiene que ver con el oráculo, oiga, o la voz audible de Dios. Es el mandamiento expresado. Ahora, quiero hacerles una pregunta. No deben de responderla de una vez, pero quiero que la analicen, como dijo uno por ahí, con cabeza fría y nervios de acero. Oiga esto. Hablamos del logo y hablamos del oráculo. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál de los dos considera usted que son más importantes? ¿El logo o el oráculo? Analícelo, solamente analice. Haga usted un análisis ahí y para usted, ¿qué es más importante? Óigame, el logo. ¿Qué es el logo? Tiene que ver con la palabra escrita de Dios, con los registros del pensamiento de Dios. No se le olvide que en la Biblia hay dos pensamientos. Es decir, hay dos inspiraciones y entre esas dos inspiraciones hay una serie de pensamientos. Tenemos el pensamiento de los hombres, tenemos el pensamiento del diablo, tenemos el pensamiento de los demonios y tenemos el pensamiento de Dios dentro de la Biblia. Y todo eso lo cargamos ahí. Ahora, pensamiento de Dios. Estamos hablando del logo. Con lo que está plasmado en revelación en el texto sagrado. Es decir, el texto sagrado, la Biblia que usted tiene, toda es logo. Sí, toda fue revelada y usted la tiene para estudiarla y para que le sea rema, iluminado. El logión tiene que ver con el oráculo o la voz audible de Dios. Es el mandamiento, es el mandamiento expresado. Que en varias ocasiones de las Sagradas Escrituras, pues, hay testimonio. Oiga, hay testimonio de tal cosa. Ahora, vamos con la tercera parte que tiene que ver con la palabra, la espada del Espíritu. Rema. Es una palabra que viene de Dios, sea por el logo, escrita, o logión, voz audible, y que dicha palabra es específica y determinante, y es revelada a mi espíritu, oiga, e iluminada a mi alma, y en un momento de conflicto o prueba, la confieso en fe. El rema es la palabra creída y confesada en fe, que el Espíritu Santo toma y ejecuta trayendo
resultados. Este fue el término que Pablo utilizó para referirse a la espada del Espíritu en la carta a los Efesios, cuando Pablo hace mención a la palabra de Dios como espada. No se refiere al libro en el aspecto físico, ni tampoco su referencia es a toda la Biblia escrita, sino aquella porción concreta, específica y determinante que sea más apropiada para la ocasión, como en el caso de Jesús en la tentación. Jesús no utilizó versículos al azar, oiga, sino que fue específico, preciso y determinante con la porción de la palabra que tenía relación con la tentación. Por ende, para contrarrestar la tentación. Pero debemos estar que para que la palabra sea un rema y funcione como espada, debemos tomar en cuenta los siguientes factores. Oiga, en primer lugar, la palabra la debes confesar en fe, persuadido, no convencido, por convencidos del alma y persuadidos del espíritu. Persuadido con toda la seguridad, en plena confianza en Dios, sin que haya ningún margen de temores, duda, ansiedad, preocupación, afán, incertidumbre, desasosiego, inseguridad, ya que esto bloquea la posibilidad de que el Espíritu Santo ejecute la palabra como espada y haya resultados favorables. En segundo lugar, debe ser específica y determinante para la ocasión. Tiene que tener relación con la tentación o el ataque. Cuando Satanás tentó a Jesús con el convertir las piedras en pan, por causa del hambre que tuvo por los 40 días de ayuno, Jesús contrarrestó la tentación con una palabra que tenía relación con la tentación. Jesús dijo, escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está registrado en Mateo 4:4, pero cuando usted va a la Biblia de estudio, le va a decir en qué parte del Antiguo Testamento está registrado ese texto, porque cuando Jesús dice escrito está, es porque ya estaba escrito atrás. Entonces usted va a la Biblia de estudio y ahí le da la relación. ¿A dónde está escrito eso? En el Pentateuco. Entonces Jesús fue específico y determinante. El ataque tenía que ver con los deseos de la carne. Bueno, a los deseos de la carne le dio la respuesta. Escrito está, no tan solamente de pan vivirá el humano. No fueron versos al azar, a la aventura. Si la palabra que tomas para contrarrestar la tentación o el ataque no tiene relación con la tentación, jamás el Espíritu Santo la podrá tomar como espada y ejecutarla para solventar la situación. Las tres porciones de la palabra que Jesús confesó en fe para contrarrestar la tentación tuvieron relación con la tentación. Ninguna de ellas estuvo desfasada. Oiga lo que viene. Supongamos que usted tiene un problema que tiene que ver con la ley de tránsito. Usted iba en la moto, en el carro, y violentó una de las normas de la ley. Ok, si agarramos la lona, la ley que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, para defenderlo a usted frente a tránsito, ¿cree usted que eso va a dar resultado? Voy otra vez. Usted violentó un artículo de la ley de tránsito terrestre. Hizo algo, desapercibió la luz, andaba sin casco, algo usted hizo. ¿Será que usted se busca un abogado y el abogado va a usar la lona, la ley, para defenderlo a usted por causa de un error que se cometió que tiene que ver con tránsito? En el mundo espiritual es lo mismo.
Es decir, si el problema que usted está confrontando, en este caso el que confrontaba a Jesús, tenía que ver con los deseos de la carne, palabra escrita está para contrarrestar esa área. De ahí la necesidad de conocer las escrituras, como se dice, polifacéticamente. Conocer un poco de cada cosa para tener dónde depositar la fe. Porque indiscutiblemente todos los creyentes tenemos fe. ¿Necesitamos que se nos aumente? No, la fe que tenemos es suficiente para resolver cualquier problema, cualquier lío, cualquier detalle que haya que resolver. ¿Qué es lo que necesitamos los creyentes? Conocimiento escritural para depositar la fe en esa palabra y el Espíritu Santo pueda obrar. Por causa de la fe que depositaste en la palabra escrita, entonces se va a solventar el problema financiero si es financiero, el problema social si es social, el problema espiritual si es espiritual y así sucesivamente. Entonces, he ahí la necesidad de conocer las escrituras desde el punto de vista polifacético. Ahora, en tercer lugar, la palabra que confieses en fe debe estar fijada en una promesa. Oiga, debe estar fijada en una promesa, en una bendición, que sea parte de nuestra herencia, de nuestro legado, el cual nos identifica con lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos en Cristo Jesús. Reitero esto, la palabra que confesemos en fe debe estar fijada en una promesa, en una bendición. Óigame, ¿qué fue lo que dijo Jesús en primer lugar? Escrito está. Oiga, no tan solo de pan vivirá el hombre. Palabra fija en una, expresión fija, fe depositada en una bendición, en algo que ya estaba establecido. No tan solo de pan el hombre se sustentará, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Era algo que ya estaba como promesa, prometido. No era algo que Dios iba a hacer. Es decir, la fe se ha de depositar en cosas que ya han pasado, no las que van a suceder. ¿Se copia esa, verdad? Ok. Ahora, que sea parte de nuestra herencia, de nuestro legado, el cual nos identifica con lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos en Cristo Jesús. En cuarto lugar, debe ser una palabra que viene de Dios y que se caracteriza como una verdad trascendental o en su caso circunstancial cuando la recibes de Dios en una logión o en la operación de un don espiritual por el Espíritu Santo. Supongamos que tú vas caminando por un sitio y tú tienes una gran necesidad de transporte y hay un auto estacionado y el Espíritu Santo te ministra y te dice en tu espíritu: toca ese carro, ponle el pie a ese carro porque te lo voy a entregar. Así como le dije a Moisés y le dije a Josué. Es decir, Dios está haciendo una verdad circunstancial, trascendental en ti, pero de ti no trasciende a más nadie. Pero te la está diciendo Dios. No es cualquier persona que te va a decir por emocionarte que Dios, que vayas a tocar o a pisar cualquier cosa para que sea tuya. No, es algo que tienes que recibir de Dios por el Espíritu. Ahora, eso es en cuanto a lo que es la palabra como espada del Espíritu. Lo otro que quiero aclarar, que no es cualquier palabra, no es la Biblia como tal, la Biblia en físico, la que es la palabra del Espíritu, no. Es una palabra determinante que Dios, Espíritu Santo, levanta, despierta en ti para ser usada para una libertad. La Biblia en su totalidad, creo que todos estamos claros aquí, no es la palabra de Dios en su totalidad como tal. En ella están las verdades de Dios y otras cosas más que debemos de sacarla de ahí. Entonces, si tú agarras la Biblia y la levantas y dices, esta es la espada del Espíritu, no estás entendiendo que en realidad es la espada del Espíritu, porque en esa Biblia que tú estás levantando
Hay mentiras que dijeron los hombres, hay cosas que dijo el diablo y que dijeron los demonios también. Entonces la Biblia como tal no es la espada del Espíritu, esa es la espada tuya. Que de ella tenés que sacar la del Espíritu, eso es otra cosa. Ahora, vamos a la novena arma. La oración, novena arma como tal. Acabamos de ver la arma número 8. Vamos a ver la oración como arma. Estamos viendo las armas con las que cuenta la iglesia, que de paso le digo, ninguna es carnal. Todas las armas que se le dejaron a la iglesia son espirituales, exactamente todas. ¿Por qué? No sé si usted se ha hecho esa pregunta, si no se la ha hecho, hágasela. ¿Por qué Dios le deja armas únicamente espirituales a la iglesia? Porque se cree que la iglesia debe ser o es espiritual. ¿Sí? Uno, aunque Dios es espíritu, ha sido y será. En el Antiguo Testamento le dio a la gente del Antiguo Testamento armas carnales, en aquel pacto. Pero en este no dejó armas carnales. ¿Cuáles armas carnales tenemos de allá del Antiguo Pacto? Aceite, sal, tumín, urín, una serpiente en un asta y otras cosas más. Pero todo eso quedó atrás. Todo eso quedó en aquella dispensación. ¿Por qué Dios no trabajó a esa gente con armas espirituales? Porque ninguno era espiritual. Pero entonces ahora tenemos una nueva creación que tiene una espiritualidad y que debe desarrollar esa espiritualidad, pero tenemos una cantidad de líderes tratando de entregarle armas carnales a una iglesia que es espiritual y que debe proceder y actuar espiritualmente, solamente. Ahora, la oración es otra de las armas, la novena arma con la que contamos. El apóstol Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Note la expresión. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros oramos, en ciencia, que tiene que ver con conocimiento, en el conocimiento del pensamiento de Dios, que tiene que ver con su palabra, en fe, ella pasa a ser una espada que el Espíritu Santo toma y ejecuta, trayendo resultados a nuestro favor. El principio de la fe en la palabra se cumple en la oración eficaz en ciencia. Cuando oramos debemos entender que en ese momento estamos tratando con el poder y el ser más formidable que existe en todo el universo. Teniendo en cuenta este conocimiento, no hay lugar para dirigirse a Dios con oraciones de impotencia, es decir, Señor, si tú lo puedes hacer, Señor, si tú quieres hacerlo, o de resignación. Bueno, Señor, si no puedes hacerlo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo me resigno, me muero, Señor. ¿Sí? Ajá. Resignación ni de impotencia. Es decir, la iglesia no debe dirigirse de esa forma a su Señor. La iglesia no debe ver a Dios como el que no puede o determinadamente, si Él quiere hacerlo, no. De que quiere hacerlo, lo quiere. Lo que pasa es que Él dejó medios y normas y principios para llevar a cabo su propósito. Ahora, en la oración no solo se debe tomar en cuenta la capacidad que tenemos, sino el Dios con el cual contamos. Ahora, hay un pequeño error gravísimo entre algunos de nosotros cuando decimos, hermano, vamos a hacer una poderosa oración. Ya va, ¿la oración es poderosa o Dios es poderoso? ¿Cuál de los dos? Ajá, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una oración al poderoso Dios. Pero muchos le dan el poder a la oración, lamentablemente, ¿sí? Vamos a cantar una poderosa canción, ya va. Poderosa no es la canción, poderoso es Dios. ¿Sí? Ahora,
Ok, reitero, Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Puede mucho qué? Vamos a ver. El término que utilizó Santiago para expresar el poder en la oración, no de la oración, es iscus, que indica fuerza, irresistible, insuperable. Esto indica que no hay ninguna situación, condición o vida que Dios, o condición sí, o vida que Dios no pueda transformar o complementar a través de la oración. No hay nada fuera del alcance de ella, pues Dios mismo Dios mismo es el centro de la oración. Según lo dicho por Santiago, la oración es un canal o medio que tengo a mi disposición para desatar el poder de Dios. En una ocasión le preguntaron a la reina de Inglaterra a qué le temía más en este mundo, a lo cual contestó: yo le temo más a un hombre de rodilla en fe, en ferviente oración, que a un ejército completo, porque un ejército mueve aviones, misiles, tanques, artillería, pero un hombre en oración, en fe, mueve a Dios, y cuando Dios se mueve, la tierra tiembla. Cuando conocemos el sujeto de nuestra oración, que en este caso es Dios, el eterno, lo insuperable o impotente que Él es, seremos más eficaces en ella, porque sabemos a quién nos dirigimos y conocemos el nivel respuesta que obtendremos. Una sencilla oración, pero cargada de fe, hizo que Dios detuviera el curso del universo por completo. Este fue el caso de Josué. Por eso es que causa de mi oración no debe ser los temores, las preocupaciones, las incertidumbres. Déjame reiterar esto. Por eso es que causa de mí, es decir, la oración que yo voy a hacer no debe ser por causa de temores, las preocupaciones, las incertidumbres, sino el más grande deseo de estar a solas en intimidad con mi Creador. Nada nos debe llevar a la presencia de Dios en oración, sino el deseo y el anhelo de intimidar o intimar con Dios, con el Dios eterno, que cuando las vicisitudes, los problemas, los ataques, las tentaciones vengan a tratar de derrumbarnos, la oración en fe, en el conocimiento de Dios, en nuestro legado y en nuestras bendiciones, en nuestra herencia, sean como un escudo que nos cubrirá y nos mantendrá inconmovible, y a su vez sea como una espada que el Espíritu Eterno tomará y ejecutará, derrumbando y destruyendo todo atentado del enemigo. Ahora, quiero ahondar un poquitico acá sobre lo que escribe el escritor de este material. Es decir, no deben ser los supuestos 9 o 10 buques que rodean a Venezuela, él o los 2 portaaviones, o el submarino nuclear, y los no sé cuántos marines que supuestamente nos rodean, los que nos deben de llevar a orar. No debe ser la bruja que se mudó a vivir al lado mío la que me debe impulsar a vigilar y ayunar. No debe ser la circunstancia o la amenaza que tengo sobre mi estabilidad de trabajo la que debe impulsarme a orar, y así sucesivamente. Tiene que ser algo que nazca de mí,
Porque si es por los 9 barcos, gloria a Dios por los barcos que levantaron a la gente a orar. Pero la gente no está orando porque quieren orar, sino por los 9 barcos. Entonces que se mantengan ahí, para que la iglesia ore. No debe ser porque viene el 12 de octubre, que la gente debe orar y clamar a Dios por la salvación de las almas. Ahorita la que viene, no sé si es el 4 o el 5 de diciembre. Y así por el estilo, porque uno de los problemas que tenemos, lamentablemente, es que gran parte del liderato nos tienen orando cuando vienen circunstancias como esta, pero del resto no hay programa de oración. Entonces, si a esa vamos, quien nos tiene orando son los gringos. Que sigan ahí los bandidos eso para que sigamos orando, pues. Y así sucesivamente, con otros detalles. Eso es lo que no debe ser. La oración debe ser algo permanente, constante, siempre ahí. Es decir, por decir algo, la oración en cuanto a sanidad, yo no debo orar o esperar estar enfermo para recordarme en esa área en cuanto a Dios. Todos los días, si yo no manejo sano y libre, todos los días yo debo darle gracias a Dios por mi salud. Porque no tengo problemas en mi aparato digestivo, no tengo problemas en mi aparato circulatorio, no tengo problemas en mi sistema óseo, no tengo problemas en mi sistema circulatorio y así sucesivamente. Es decir, no debo necesitar enfermarme para poder recordarme que Dios es nuestro Jehová Rapha. ¿Sí? Eso es para efectos de la oración. Ahora, solo los que conocen y entienden la necesidad que se tiene de oración y hacen de ella un estilo de vida son los que pueden tomar la oración como un arma eficaz. El mejor ejemplo que tenemos para hacer de la oración un estilo de vida es el que nos dio Jesús. El Maestro, las escrituras dan testimonio de que él se apartaba a lugares a orar solo y algunas veces lo hacía durante toda la noche. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Ahora mi pregunta está, si yo vivo aquí donde estoy, ¿puedo yo aquí levantarme en la madrugada e irme a un lugar desierto a orar? ¿Cuánto hay que caminar de aquí a Lomeleón para poder salir allá hasta los ranchos? ¿Una hora? Más o menos 1 hora. ¿Tendré yo que caminar 1 hora para poder todos los días hacer esto? No necesito vivir en el monte. El caso es que como Jesús vivía en un sitio muy desértico, él lo podía hacer. Pero esto yo lo puedo hacer en cualquier sitio, en cualquier lugar. De repente yo vivo en una casita que lo que tiene es una habitación y un baño. Bueno, salto de la habitación si no quiero interrumpir a los o a las que están en la habitación, entonces me voy al baño. Y allí puedo orar, no hay problema. No hay problema. Ahora, de repente alguno dice, no, ya hasta cuando Dios me dio una casa allá en el desierto, entonces que voy a poder hacer eso. No, ahora, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. La oración para Jesús era la vida misma, era como el cordón umbilical de donde extraía el sustento de Dios, era su mayor devoción, su más grande inspiración, su mayor anhelo, hasta el punto que hizo de la oración un mandamiento. Lucas 11:24, que ese es el otro detalle, que la oración, señoras y señores, es un mandamiento. Y cuando se trata de mandamiento, tenemos que orar. Es un tenemos que orar. Ahora, por otra parte, los discípulos siguieron el modelo de Jesús, hicieron de la oración un estilo de vida y eso les trajo grandes resultados y constituyeron la oración al igual que Jesús como un mandamiento. Entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, oiga esa expresión, perseveraban
unánimes en oración y ruego. Hechos 1, 13 y 14. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Hechos 4, 23 y 24, está lo que dijeron. Pablo le escribe a los tesalonicenses en relación a la oración a oración en forma imperativa. Orad sin cesar. ¿Eso está dónde? Primera a Tesalonicenses 5:17. La iglesia en forma colectiva también hizo de la oración un modelo y sustento para su vida. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. El rey David hizo de la oración un estilo de vida. En ella se sostenía en tiempo y fuera de tiempo. Él expresó, tarde y mañana y mediodía me levantaré y gemiré, y él oirá mi voz. Salmo 55:17. En nuestras congregaciones tenemos muchos administradores, oiga, pero pocos intercesores. La oración debe ser un estilo de vida para el creyente. Hace tiempo, en muchas congregaciones, habían 2 cultos que no faltaban en la semana. ¿Cuáles eran esos? Culto de oración y culto de estudio bíblico. Por naturaleza, estuvieron por muchos años o han estado por muchos años en algunas congregaciones. Sin embargo, han ido siendo desplazados algunos de ellos y otros ya ni siquiera recordados. El culto de oración se hacía X día y el de estudio bíblico, que deben de estar muy parejos los dos, en otro día de la semana. Ahora, aparte del estudio bíblico del domingo, ¿verdad? Ahora, la autoridad del nombre de Jesús. Esta es la 10ª arma con la que nosotros como iglesia contamos. La autoridad del nombre de Jesús. Ya hemos hablado de estas 2 armas con las que hasta ahora, la número 8 y la número 9, y vamos a ver esta otra hoy, tercera arma, que tiene que ver con la autoridad del nombre de Jesús, que no es cualquier cosa. Vimos algo cuando hablamos de cristología y vamos a rectificar y pasar por esta etapa. Ahora, ver el nombre de Jesús como una poderosa arma, que de paso muchos de nuestros ponentes ahora quieren usar no el nombre de Jesús como tal, sino algunos elementos. Yo no sé si usted ha llegado a oír algunos oradores que ellos dicen, te ahogo en la sangre de Cristo, demonio. ¿Lo ha escuchado? ¿No lo ha escuchado? Primera vez que lo escucha, ¿verdad? Yo los he oído orando de esa manera. Ahora, es decir, respáldeme bíblicamente donde la sangre de Cristo es para ahogar demonios. En primer lugar, los demonios son entes espirituales que no se ahogan. Son espíritus. Los que podemos ahogar no somos los seres humanos que tenemos un cuerpo que se puede ahogar. ¿Sí? Entonces, el detalle es que han humanizado lo que no es humano. por falta de estudiar y por desconocer la verdadera arma que tenemos en este caso, que es el nombre de Jesús. Pero al hablar de la autoridad del nombre de Jesús, no estamos hablando de meramente el vocablo Jesús. La base bíblica, Filipenses 2, 9 y 11. ¿En qué radica, oiga, la autoridad del nombre de Jesús? Buena pregunta que debemos de hacernos. Para dar una respuesta
acertada, debemos hacer una semántica de los términos que se utilizan para referirse al nombre. El término griego onoma tiene dos significados y dos aplicaciones. Se utiliza en general del nombre con el que se nombra o se le hace el llamado a una persona o para identificar objetos y cosas. Ejemplo, Marcos 3, 16, 17, 14, 32 y Lucas 1, 5. En su otro significado, el nombre representa, óigame, el título y la dignidad de una persona. Supongamos que aquí llega Luis, pero Luis, por causa de sus estudios y de su disciplina académica, el hombre ha obtenido, entre ellos, entre los varios títulos, ha obtenido uno por allá de científico. Entonces, llega Luis, debemos de decirle, bueno, hoy está con nosotros el científico Luis. Científico es un título honorífico, pero su nombre en sí es Luis. Pero cuando sabemos la trayectoria de disciplina educativa que una persona tiene, pues debemos de honrarle llamándole por su nivel académico y su nombre, o su nombre y su nivel académico. Ahora, en este caso, en el de Jesús, vamos a profundizar. En el caso de Jesús, la autoridad del nombre no está en expresar el término Jesús o vocablo, llamado como lo llames como lo llames y expreses como lo expreses. Si no se te ha sido, oiga lo que viene, iluminado la posición y posesión que Jesús obtuvo por su muerte y resurrección. El cómo lo expreses, el término Jesús no te sirve de nada, sea que digas, Ilchus, Yeshua, Chises, Chucho, Ilsu, Usua, Getsu, Lepsu, Lipsu, Jesús. Reitero, como lo digas, de nada te sirve. Debemos estar persuadidos de esta verdad, que el poder del nombre está en la posición, óigame, y posesión que este hombre llamado Jesús obtuvo por su obediencia y su estado de humillación. Aplicado a nosotros como creyentes, el poder del nombre está en que se nos pueda revelar, oiga, y podamos entender y aceptar, oiga, la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión que Jesús adquirió por causa de su exaltación, por haberse humillado, de acuerdo a lo que dice Filipenses 2:9, y que fueron transferidas, óigame, al creyente por el pacto de sangre. Y aquí es donde usted y yo tenemos que hacer un análisis concienzudo. Voy acá. La autoridad que Jesús ahora tiene, de acuerdo a lo que dice Mateo 28, 19, si mal no recuerdo, donde él dice, porque se me ha dado toda autoridad y todo señorío sobre lo que está en los cielos, sobre lo que está en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes son los que están en el cielo aparte del Padre? Ángeles, querubines, serafines y criaturas celestiales. ¿Quiénes son los que están debajo del cielo? Hablando del segundo cielo, Luzbel y todos los demonios. Pero ¿quiénes son los que estamos en la tierra? Toda la raza humana, incluyendo gobernantes de todos los índoles y de todas las
posiciones y posesiones. Y debajo de la tierra, en el inframundo, como dicen por allá los locutores, tenemos los ángeles caídos, tenemos los que están en el seno de Abraham esperando la resurrección, y tenemos los que están en el lugar de tormento que también esperan resurrección, pero para perdición perpetua. Ahora, en el caso de la autoridad que ahora Jesús tiene, debemos nosotros de estar muy claros que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ahí debemos estar claritos. Entonces, si yo ando buscando otro nombre bajo el cielo en el cual poder ser salvo, yo no entiendo, todavía a mí no se me ha iluminado que hay un solo nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Por lo tanto, esto no le sirve a los que andan buscando en otros nombres salvación. Esto le sirve solamente a los que se nos iluminó la verdad de que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Seguimos, esa es la autoridad. El carácter. Cuando hablamos de carácter, ¿de qué estamos hablando? Del alma. Cuando hablamos de carácter, ¿de qué otra estamos hablando? Carácter de Cristo, carácter de Dios. Estamos hablando de 9 manifestaciones que, aunque se muestran representadas por el Espíritu Santo, estaban en Cristo, estaban en el Verbo y están en Jehová y están en el Padre también. ¿Cuáles son esas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el carácter. ¿De quién? De Dios en el conjunto de la deidad. Y que ese carácter tiene que estar, tiene que no, está en nosotros y debemos de manifestarlo también. Eso es hablar de carácter. El rango. Oye, el rango que tiene Señor de señores. ¿Sí? Rey de reyes. La majestad que tiene, digno de ser adorado, que no va a pedir adoración, pero que yo debo tener ese respeto y esa decisión de adorarlo. El poder que tiene, todopoderoso. La excelencia, lo más grandioso, lo más poderoso. ¿Dónde? Hubo un individuo que desplazó a la raza humana que estaba en el 4º lugar de poder. Este individuo lo desplazó a la raza humana a un 5º lugar, y Jesús vino y conquistó ese 4º poder y colocó ahí a su iglesia. Y a este individuo lo mandó para la cola, para el 5º lugar. Y por eso es que el diablo nos tiene tanta rabia, porque el lugar que él usurpó, ahora lo tenemos nosotros y lo tendremos por el resto de nuestra existencia. Ahora, la posición que él tiene ahora es de hijo de Dios. La posición que tiene ahora Cristo es del único puente intermediario entre Dios y los hombres. La posición que él tiene ahora es que él está por encima de todos los reyes que puedan haber sobre la tierra, y aunque su reino no está desde el punto de vista político, militar establecido y económico, espiritualmente ya está en nosotros. ¿Sí? Ahora, y posesión, que nosotros somos su iglesia y que todas estas cosas, o toda esta posición que Jesús obtuvo, óigame bien, la hemos adquirido nosotros porque Él nos las ha entregado a nosotros. Esta posición la obtuvo Jesús por su humillación. Pero esta posición y posesión que Cristo ahora obtuvo está ya en la iglesia, fue transferida a la iglesia por pacto de sangre. Y aquí es donde cabe el término que yo le he dicho a usted varias veces, que si a usted lo agarramos y le sacamos una gota de sangre de la oreja, ¿sí? Y le sacamos una gota de sangre del dedo gordo del pie, y la llevamos a un laboratorio para revisar la hemoglobina que usted tiene ahí, ¿dónde cree usted que tiene más hemoglobina? ¿En la gota de sangre que le sacamos de la oreja o en la gota de sangre que la sacamos del dedo gordo del pie?
¿A dónde cree usted que tiene más hemoglobina? ¿Qué pasó? Si la hemoglobina es liviana, está abajo, en el dedo gordo. Perdón, si es pesada, está abajo en el dedo gordo. Pero si la hemoglobina es liviana, está arriba en la oreja. Pero como la hemoglobina creo yo que ni es liviana ni es pesada, usted tiene la misma cantidad de hemoglobina en la oreja y en el pie también. Al menos que ese pie no sea de ese cuerpo y esa cabeza no esté en el cuerpo donde está el pie. ¿Qué le quiero decir? Que la posición y posesión que Cristo obtuvo, la tiene la iglesia también. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces la posición que Cristo obtuvo por obediencia, la iglesia la ha obtenido por fe. Que la iglesia todavía no está enterada de toda esta bendición y de todo su legado, eso es otra cosa, pero a medida que vamos conociendo y vamos aceptando lo que somos, lo que tenemos, entonces vamos a caminar como tal. Ahora hagamos un pequeño análisis para cerrar esto. Tenemos una cantidad de hombres que le llamamos homosexuales, pero también tenemos una cantidad de mujeres que las llamamos homosexuales, que tiene que ver con lo mismo. Es decir, hombres que perdieron su identidad y mujeres que perdieron su identidad. Pero pregunto, agarremos un hombre de eso, que se operó, que se mandó a hacer todo lo de dama, se viste como una dama, se hormonizó, llevémoslo a un médico, saquémosle sangre y vamos a un laboratorio para ver si se pudo cambiar el ADN. Y viceversa, agarremos una mujer de las que dicen que ellas son un hombre atrapado en un cuerpo de mujer y le hacemos un examen de ADN a ver si son XX. No. ¿Qué es lo que sucede? No tienen, perdón, se les perdió la identidad. Ese mismo problema lo tenemos ahora con parte de la iglesia. Es decir, la iglesia no sabe a ciencia cierta todo lo que tiene, todo lo que es, todo lo que posee. Por esa razón, no estamos actuando como todo lo que somos, como todo lo que tenemos, como todo lo que se nos ha delegado. Es más, tenemos ahora a gran parte de la iglesia queriendo ser Israel. Cuando usted analiza a Israel y sus acciones, hermanos queridos, da algo más que ganas de vomitar. Si usted hace un análisis social y moral de lo que actualmente es Israel, compañeros, hágalo, revise qué es Israel, quiénes representan a Israel en el mundo, hermanos queridos. Es lo más sucio que usted puede ver en el área moral, en el área social, en el área financiera y en muchas otras áreas más. Le digo, si yo fuera israelí por nacimiento, yo decidiera decir que no lo soy, porque da pena. Ahora, a algunos que son iglesias les da pena decir que son iglesias porque todavía no saben lo que son. Sí, conocí un venezolano, lamentablemente, que él decía que él lamentaba haber nacido en Venezuela, que él debió haber nacido en Estados Unidos. No sé si él tiene todavía esa posición, porque le digo, una cosa era lo que se veía, le estoy hablando de unos 30 años atrás, cuando se veía que eso era lo más glorioso, lo más grandioso del continente, pero ahorita con toda la pobredumbre que se ve y que se sabe que hay muchos de los que están allá que desean no haber nacido allá. ¿Sí? Porque la moral está horriblemente mal. Pero hay gente que, pues, lamentablemente, carece de esos principios. Bueno, se nos fue el tiempo. Ya vamos a la otra clase.